buenas tardes. Como cada jueves, damos comienzo a un nuevo webinar de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, este espacio que se ha convertido en los últimos meses en una sana costumbre para todos los que estamos interesados en la salud cardiovascular. Desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial les damos la bienvenida. Desde ya agradecemos muy especialmente a nuestros excelentes disertantes y panelistas de la mesa, al Laboratorio Casasco, que nos acompaña una vez más con el desarrollo de estos webinars, y por supuesto a la audiencia. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente actual y relevante, que es el tema de los objetivos terapéuticos en hipertensión arterial, en dislipemias y en diabetes al día de la fecha. ¿Son los valores o es el riesgo? Para eso contamos con disertantes sumamente destacados. Voy a presentar en la medida en que sea el turno de sus exposiciones, pero además nos acompañan en la mesa dos excelentes profesionales, amigos personales, miembros de la SAJA, como el doctor Horacio Carvajal, un expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, consultor de clínica médica del Hospital San Martín de la Plata, ex profesor de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, ex jefe de servicio de clínica médica del Hospital San Martín, y el doctor Martín Salazar, que es profesor actual de Medicina Interna en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, que es el jefe del Servicio de Docencia e Investigación del Hospital San Martín de La Plata y que es miembro de la Comisión Directiva actual de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Antes de dar comienzo al webinar, les recuerdo, seguramente están todos al tanto, pero pueden ir haciendo las preguntas en la medida en que se van desarrollando las charlas, escribiéndolas en nuestro chat de YouTube. Cuando finalicen las disertaciones vamos a tener tiempo para discutirlas y para intentar responderlas, y si no alcanzas el tiempo las responderemos luego y las colgaremos en la página web de la sociedad. Además, en el chat va a aparecer el link para el formulario, que es requisito para obtener el puntaje de certificación, así que quienes estén interesados, por favor, vayan completando ese formulario. Tienen tiempo para completarlo hasta el próximo lunes, hasta el lunes 2 de noviembre. Bueno, habiendo hecho las presentaciones pertinentes y los agradecimientos, vamos a empezar con el webinar, y entonces tengo el placer de presentarles a otro amigo, al doctor Pablo Rodríguez, quien también es miembro de la comisión directiva actual de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Pablo es jefe de clínica de hipertensión arterial del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, es jefe de la sección hipertensión arterial del Sanatorio Julio Menéndez, y es vocal de la Sociedad Argentina de Hipertensión, como les comentaba. Y Pablo hoy va a hablar específicamente de si los objetivos se definen en función, los objetivos terapéuticos en los hipertensos se definen en función de las características propias del paciente. Así que, Pablo, muchísimas gracias por estar acá y te dejo la pantalla para vos. Bueno, gracias Irene, gracias a la sociedad por nuevamente permitirme compartir con ustedes un poco de esta información que constantemente nos está llegando. Gracias a Casasco por apoyarnos siempre en nuestra sociedad, en todas las actividades. Y bueno, como dijo Irene, a mí me toca hablar de objetivos en hipertensión arterial. Y si tenemos que hablar de objetivos en hipertensión arterial, voy a dividir la charla en dos partes. Una parte inicial, que lo que vamos a hacer es revisar los objetivos terapéuticos en las diferentes guías. Y la verdad que en los últimos años, si hay algo que no nos ha faltado, son guías. Y después discutir esto, que es verdad que cuanto más baja, mejor la presión arterial. Bueno, veamos si podemos poner o dar algunos datos en este sentido. Hablemos primero entonces de los objetivos terapéuticos en las diferentes guías, y para esto vamos a seguir esta línea de tiempo que va a empezar acá nomás, en el año 2017, con la publicación inicialmente de la guía de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, y sobre fin de ese año, en noviembre del 2017, la guía de la American Heart Association y el American College of Cardiology, una guía que como ustedes saben claramente, generó un gran revuelo en el campo de la hipertensión.
Un año después, año 2018, para mediados de año, la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología publica su guía, y también ese mismo año, un par de meses después, se publica el consenso conjunto de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología en nuestro país. En el año 2019 se publica la guía del Ministerio de Salud de la Nación, donde han participado miembros de la Sociedad Argentina de Hipertensión y también de otras sociedades, y que realmente también es un importantísimo documento en este campo. Y finalmente vamos a llegar a marzo de este año, cuando ya en plena pandemia en el mundo y cuando a nosotros nos faltaba poco para entrar en nuestro aislamiento social preventivo y obligatorio, salía la guía de la International Society of Hypertension. Cada una de ellas va a tener algunas características que les quiero contar. Y empecemos allá por 2017. En el año 2017, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial publica su guía, y los objetivos en esa guía dice que en todos los pacientes hipertensos la presión arterial sistólica tendría que estar entre 130 y 140 milímetros de mercurio, con una diastólica que siempre debe ser menor a 90 milímetros de mercurio, y esto dice que es independiente de su riesgo cardiovascular. A pesar de esto, y solamente para la población de pacientes diabéticos, se establece un objetivo ligeramente diferente, porque dice que los pacientes deben tener presiones menores a 140 milímetros de mercurio, y establece que para los hipertensos diabéticos debe ser menor a 90 o menor a 85 milímetros de mercurio, y toma como ejemplo para determinar este objetivo terapéutico exclusivamente un viejo estudio, como es el HOT. Ustedes saben que el HOT había tratado de buscar un objetivo de menos de 80, menos de 85, menos de 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica en población hipertensa, y en el único grupo que particularmente un objetivo terapéutico más agresivo dio resultados significativos fue en los diabéticos, y basándose en eso, la LASH genera este objetivo terapéutico en los diabéticos. Si vamos más adelante, entonces sí, aparece sobre fin de ese año con una publicación posterior, pero la presentación fue en noviembre del 2017 en el American Heart. Se publica la Guía Americana de Hipertensión Arterial, y acá el gran revuelo desde definir hipertensión con valores más bajos y establecer con criterios mucho más estrictos y recomendar un objetivo de presión arterial para todo adulto hipertenso con un riesgo cardiovascular mayor o igual al 10%, un objetivo terapéutico menor a 130-80 milímetros de mercurio, que como vamos a ver más adelante, es basado fundamentalmente en los resultados de un estudio que fue el estudio SPRINT. También con fuerza de recomendación 1, pero con un poco menos de nivel de evidencia, dice que en pacientes hipertensos que no tengan marcadores adicionales de riesgo cardiovascular aumentado, sería razonable, acá no dice que lo recomienda, sino que dice que es razonable un objetivo terapéutico por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Si seguimos avanzando, la misma guía dice, bueno, acá hay distintas poblaciones que debemos establecer, y sin embargo es realmente contundente con respecto a que cualquiera sea la población de hipertensos, el objetivo terapéutico es menor a 130-80, incluso, por ejemplo, en pacientes mayores a 65 años, donde establece el mismo criterio, aunque en este caso solamente lo establece para la presión arterial sistólica. O sea, la guía americana, todos los hipertensos, independientemente de que morbilidades de distinto tipo, la presión arterial debe ser menor a 130-80 milímetros de mercurio. Sigamos avanzando, y en junio del 2018 se presenta la Guía Europea de Hipertensión Arterial, que pone por primera vez algo que es un dato diferente, que es el sistema de rangos. Habla de rangos para la presión arterial y nos obliga un poco también a ser un poco magos, porque dice que debemos bajarle la presión arterial a todos los hipertensos, prácticamente a todos, por debajo de 130 milímetros de mercurio si el paciente lo tolera bien, pero no menos de 120.
Yo recuerdo un diálogo con uno de los autores de esta guía que estaba absolutamente en desacuerdo con este criterio y él me ponía un ejemplo que realmente a mí me parecía muy útil. Decía, ¿qué pasa si un paciente una vez te viene a la consulta y tiene 116 milímetros de mercurio? ¿Le vas a sacar medicación porque ya está por debajo de 120? Bueno, eso es lo que tiene estas guías tan rígidas, pero son guías, no son la verdad revelada y uno no tiene por qué seguirla y va a depender seguramente de la clínica del paciente. Pero establece este sistema de rangos, tanto para la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, donde establece valores objetivos entre 70 y 79, pero también fíjese que lo interesante es que en población de más de 65 años e incluso en pacientes de más de 80 años establece un criterio de presión arterial sistólica de entre 130 y 139 milímetros de mercurio, o sea, menor que el que muchas veces se había planteado si el paciente lo tolera adecuadamente. Voy a saltear las guías nacionales porque las voy a dejar para el final y voy a llegar a la última de las guías, que es la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión de marzo de este año, que también tiene algo novedoso porque establece que hay objetivos que son esenciales y después están objetivos óptimos. Cuando habla de objetivo esencial, también pone algo que es distinto de alguna manera a otras guías previas. Si bien se había hablado de que los pacientes se le debiese bajar la presión arterial por lo menos 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 la diastólica como objetivo inicial, la guía esta lo pone directamente como, mire, si usted tiene que bajarle la presión a un paciente, al menos bájeselo 20 de sistólica, 10 de diastólica. Entonces uno dice, si yo tengo un paciente con 170, 110, probablemente lo voy a llegar a 150, 100. Y si uno se piensa de que probablemente en algunas sociedades con poco acceso a la terapéutica, probablemente lograr esto ya sería muy bueno. Sin embargo, establecen desde que lo ideal es que los pacientes lleguen a la normotensión, valores menores a 140-90. Pero también dice que en forma óptima, si un paciente tiene menos de 65 años, probablemente debiésemos llegar a valores de menos de 130-80, pero también mayores a 120-70. Vuelve al criterio de rangos que estableció la Sociedad de Hipertensión Arterial. Y dice que en los pacientes mayores de 65 años, el objetivo ideal es que tengan menos de 140-90, pero se deben considerar entre ellos la fragilidad, la tolerancia al tratamiento. O sea, realmente en estos pacientes se debe tomar en cuenta mucho la clínica del paciente. Pero después establece que en distintas poblaciones debe llegarse en la medida de lo posible óptimamente a valores de menos de 130-80 en casi todas las poblaciones y valores ligeramente superiores, sobre todo de presión arterial sistólica en ancianos. O sea que también marca un objetivo terapéutico un poco mayor. ¿Qué pasa en nuestro país? La guía conjunta de la Sociedad Argentina de Hipertensión, la Sociedad de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología estableció un objetivo terapéutico de presión arterial por debajo de 140-90 en todo paciente que tuviera una hipertensión esencial no complicada, que tenga más de 16 años y menos de 80 años. De ahí, fíjense que esta es una recomendación de tipo 1C, o sea, consenso de expertos, que fue lo que fue precisamente este consenso. Y después, en distintas poblaciones respeta este 140-90 y en hipertensión esencial en pacientes de más de 80 años establece un criterio de menos de 150-90. Quizás acá uno pueda plantear cierta discrepancia, porque la verdad que los criterios de 150 milímetros de mercurio se basan exclusivamente en un estudio, que fue el estudio Hivet en pacientes de más de 80 años, que estableció ese criterio y con ese criterio logró que se cumplieran los objetivos del estudio, una reducción importante del punto final primario, pero es un único estudio en esa población y la verdad que a uno le hace un poco de ruido pensar de que en base a un único estudio vamos a establecer un criterio de menos de 150-90. Pero bueno, fuimos bastante más conservadores. ¿Qué pasó con la Guía Nacional de Hipertensión del Ministerio de Salud? Bueno,
Un caso interesante porque establece recomendaciones fuertes o recomendaciones condicionales. Y la recomendación fuerte respeta la guía, el consenso que se hizo en forma conjunta, porque dice que todo paciente, en este caso entre 18 y 80 años, la presión debe ser menos de 140/90. Dice que en pacientes de 80 años o más el objetivo debe ser menos de 150/90, pero también establece que en forma condicional, con una calidad de evidencia moderada, si el paciente tiene entre 18 y 80 años, pero tiene alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo de efectos adversos, y acá incluye pacientes jóvenes sin historia de efectos adversos previos, sin signo de fragilidad, propone buscar un objetivo de presión arterial en consultorio cercano a menos de 130/80 milímetros de mercurio. Así que en realidad también la guía nacional empieza a hacerse eco de que probablemente en algunos pacientes debamos plantear objetivos menores. Tomando en cuenta eso, entonces vamos a tratar de ir a la segunda parte de la charla, que es si cuanto más baja es mejor. Entonces, como siempre, lo que cambió mucho de esto fue el sprint. Y permítanme tomar un par de minutos para volver al sprint. Yo sé que lo deben haber escuchado y visto enorme cantidad de veces, pero me parece que es importante que repasemos 2 o 3 aspectos del sprint, porque a partir del sprint, lo que era un comentario entre algunos empezó a tener una fortaleza mucho más importante. El sprint, recordemos, de que la presión en el sprint se planteó un objetivo intensivo en menos de 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica contra un objetivo estándar de menos de 140, y el tratamiento intensivo logró una reducción del 25% del punto final primario, a tal punto de que el estudio se debió detener precozmente por este resultado. Tal fue así que el 11 de septiembre del 2015, yo siempre digo a los americanos, los 11 de septiembre se les ocurre tirar cosas. Tiraron las Torres Gemelas en algún momento y luego tiraron los objetivos de presión arterial porque los bajaron notoriamente. Y fíjense que el NIH publica en forma rápida, antes de que fueran publicados los estudios el estudio puntualmente, de que el descenso intensivo de la presión arterial salvaba vidas. Y fíjense que el New York Times, el mismo día, un artículo de Gina Kolata, que hoy está considerada una de las periodistas en salud más importantes de Estados Unidos, hablaba de que bajar la presión más podía salvar vidas, y en el Washington Post así pasaba lo mismo. O sea, realmente los principales medios en Estados Unidos se hacían eco de esto, y también en el resto del mundo. Ahora, lo primero que se empezó a criticar del sprint, dice, pero si le tomaron la presión distinto, si no tomaron la presión como que se tomó siempre, ¿por qué lo vamos a considerar? Y bueno, entonces aparecieron distintos trabajos, y fíjense, aquí he tomado 2, el trabajo de Beckett y el trabajo de Filipowski, donde se vio de que la diferencia de presión tomada en forma automática, sin la presencia del médico, como se hizo en el sprint, podía tener diferencias de entre 10 y 15 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica, entre 3 y 8 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica con respecto a la presión que uno tomaba habitualmente en consultorio. De esta manera uno podía ver que la presión arterial que se alcanzó en el sprint, el tratamiento estándar fue en la sistólica de 135 milímetros de mercurio aproximadamente, que si a eso le sumáramos los 10 milímetros de Beckett, nos iríamos a 145, y si le sumáramos los 15 de Filipowski, nos iríamos a 150. Y si vemos en la rama de tratamiento intensivo, en el sprint se alcanzó 121, que serían 132 de acuerdo al estudio de Beckett, o 137 de acuerdo al estudio de Filipowski. Entonces, si uno ve el objetivo de presión arterial conservador, el tratamiento estándar, lo que llegó a presiones que estaban por encima de 140 milímetros de mercurio tomado en forma convencional en consultorio.
con lo cual, en realidad, si lo vemos acá, qué pasaba con el objetivo de presión arterial agresivo, estaba claramente también por encima de 120, con lo cual uno podría decir que el sprint finalmente lo que demostró que tener la presión bien controlada previene el riesgo en relación a no tenerla bien controlada de acuerdo a nuestra presión de consultorio. Pero claro, uno diría, ¿es verdad esto realmente? Y fíjense de que hay un análisis posterior del sprint que lo que hizo fue ver si en realidad los médicos que habían participado en el sprint habían cumplido con el protocolo del sprint. Y parece que no lo hicieron porque en realidad en aproximadamente la mitad de los pacientes en ambos grupos, tanto el de tratamiento intensivo como el tratamiento estándar, el paciente se cumplió el protocolo de que el paciente estuviera solo totalmente durante la toma de presión arterial. Un 26%, uno de cada cuatro, nunca estuvo solo, y después había algunos que estuvieron solo en el periodo de reposo y otros solo en la medición. O sea, la verdad es que no se cumplió estrictamente el protocolo, pero entonces había que investigar si en estos distintos escenarios el tratamiento intensivo, la presión había bajado de la misma manera, y como ven acá, tanto estando siempre solo como no estando nunca solo o solo en alguno de los momentos, siempre el tratamiento intensivo redujo la presión mucho más que el otro, y es independiente de que estuviera o no estuviera el médico el presente, con lo cual le da un poco más de fortaleza a los resultados del sprint independientemente de la forma de medición. Atrás del sprint empezaron a salir los metaanálisis, un montón de metaanálisis para ver si el tratamiento más o menos intensivo era importante. Debíamos bajar a menos de 130 o menos de 140. Uno de los primeros metaanálisis fue el de Xie, que mostró claramente reducciones significativas con valores de menos de 130 milímetros de mercurio contra valores de menos de 140 milímetros de mercurio, tanto en enfermedad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, y diferencias no significativas con una tendencia, pero que no llegaba a tener significación estadística para insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y mortalidad total. Pero lo importante es que esto mostró que los beneficios eran mayores en pacientes de alto riesgo y se mantenían incluso en aquellos individuos cuya presión arterial sistólica basal era menor a 140 milímetros de mercurio. Atrás de esto salió este análisis de Tomopoulos. El análisis de Tomopoulos nos mostró de que en distintas poblaciones disminuir la presión en forma más agresiva, como lo vemos hacia la izquierda, contra menos agresiva, podía ser importante. Pero ¿en qué poblaciones era más importante? Fíjense que los que se beneficiaron claramente en forma significativa fueron los pacientes de muy alto riesgo inicial. O sea, los pacientes que tenían mayor riesgo, el descenso de la presión arterial más agresivo por debajo de 130 milímetros de mercurio era mejor que menos de 140. Incluso para accidente cerebrovascular o para el combinado de accidente cerebrovascular con enfermedad coronaria o con insuficiencia cardíaca, también reducir la presión por debajo de 130 milímetros de mercurio obtenía un resultado significativo. Después de esos estudios aparece este análisis de Ethat que habla de que cada 10 milímetros de mercurio de descenso de la presión arterial sistólica, algo que de alguna manera refuerza las indicaciones de la Sociedad Internacional de Hipertensión, se logra descensos claramente y significativos de los eventos cardiovasculares mayores, de infarto, de stroke, de insuficiencia cardíaca, de mortalidad, y solamente con insuficiencia renal no hay tanta en verdad. Y fíjense de que el descenso es igual de significativo independientemente de cuál sea la presión inicial de los pacientes, que incluso en aquellos pacientes que tenían valores normales iniciales, el descenso de 10 milímetros de mercurio de presión arterial logra una reducción de la presión arterial. Y acá lo vemos en un análisis donde un poco de un estudio puntual, que fue el estudio Value, que nos muestra en qué población en realidad se beneficia o cuál es el valor en el que hay mayor beneficio. Y fíjense de que el estudio Value nos muestra que para todos los puntos finales, a excepción de stroke,
los pacientes que más se benefician son los que logran una presión arterial entre 130 y 140, o sea, no avala lo que dan los metaanálisis de que fuera menor a 130 fuera mejor. Ahora, paralelamente a esto, poco tiempo después sale este análisis del grupo de Bangalore y Messerly, que incluyó 17 trabajos, y lo que trató de ver es qué pasa en cuanto a eficacia y seguridad con distintos objetivos terapéuticos. Y esta línea que ustedes ven cruzando es el objetivo ideal en cuanto a eficacia y seguridad, que un tratamiento sea eficaz descendiendo la presión arterial, pero que no le provoque efectos colaterales, y cuanto más cerca está el valor de ese punto, esa línea punteada, es cuanto mejor va a andar el paciente. Con respecto a accidente cerebrovascular, fíjense de que menos de 160 milímetros de mercurio es seguro, pero no es para nada efectivo, y que menos de 120 es muy efectivo, pero no es para nada seguro, y el que más se acerca a este target ideal que marca esta estrella es el valor de menos de 130 milímetros de mercurio. Para enfermedad coronaria pasa exactamente lo mismo. Y si lo vemos para mortalidad directamente, el valor de menos de 130 milímetros de mercurio da un equilibrio perfecto entre eficacia y seguridad. O sea, este análisis nos diría, sería uno de los que avala el uso de un objetivo terapéutico menor a 130 milímetros de mercurio. Pero permítame terminar con 2 slides solamente y volver al día a día nuestro, porque como digo siempre, cada paciente es un mundo diferente. Y estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo que si yo tengo el paciente de la izquierda, 86 años, que vive en un geriátrico, que tiene un accidente cerebrovascular previo con una secuela crural derecha y está polimedicado, y en ese paciente no buscaría menos de 130, 80 milímetros de mercurio. Si en cambio estoy en el otro extremo con este hombre de 30 años que practica deporte, que es un hipertenso esencial de reciente diagnóstico, en él sí buscaría, independientemente de un riesgo, la presión menor posible, porque tengo muchos años por delante para prevenir el evento, y quizás ahí en el medio me quede esta mujer de 48 años, estresada, perimenopáusica, con una hipertensión de 5 años de evolución y frondosos antecedentes familiares, donde tendré que pensar en función del daño que tengan los pacientes, este paciente, si le voy a ser más agresivo o menos agresivo, y tendré que verlo. Permítame entonces en la última diapositiva un robo, porque esta diapositiva se la robé literalmente al doctor Alejandro De Lucchi, pero bueno, el doctor Alejandro De Lucchi, aparte de ser un brillante investigador y profesional, es un amigo, y estoy seguro que no se va a ofender, porque él utilizó esta diapositiva como final de una charla que dio sobre un tema parecido hace un tiempo atrás, y lo que nos muestra es una realidad. La verdad que en Argentina, con objetivo terapéutico de menos de 140-90, solamente 1 de cada 4 hipertensos está adecuadamente controlado. Con lo cual me parece que tenemos que poner el énfasis acá, porque si buscáramos el objetivo de las guías americanas, en Argentina solamente el 6,5% de los hipertensos estaría controlado. Imagínense que si acá tenemos un problema, lo que sería el problema para nosotros de tener que buscar un objetivo menor de 130-80. Concentrémonos en lograr mejorar este 1 de cada 4, y si logramos eso, después quizás podamos empezar a pensar de que 130-80 en algunos casos puede ser un valor deseable. Muchas gracias. Bueno, Pablo, genial, muy, sumamente clara tu charla, muy interesante. Creo que surgen varias preguntas de la charla, pero vamos a destinar los últimos 15 o 20 minutos del webinar para responderlas. Así ahora podemos darle lugar al doctor Gabriel Weissman, otro vicepresidente de la sociedad, otro expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, médico clínico certificado en clínica médica y en hipertensión arterial por el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina, médico del Instituto Cardiovascular Lesica, médico de Helio Salud y ex jefe del Servicio de Clínica Médica y de la sección Hipertensión Arterial del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gabriel en este momento va a disertar sobre lípidos y diabetes, que miramos para definir los objetivos. Gabriel, te dejo la pantalla para vos. Gracias.
Muchas gracias, Irene, por la presentación y a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en tu presidencia por la invitación a esta webinar y al Laboratorio Casasco por el auspicio a la misma. Vamos a hablar hoy de un tema diferente del que hablamos habitualmente y es acerca sobre lípidos y diabetes y qué miramos para definir los objetivos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada se ha incrementado en los Estados Unidos de 6% a prácticamente 10% en las últimas 2 décadas. Y que el porcentaje en los Estados Unidos de pacientes sin diagnóstico disminuyó alrededor de un 11%, pero la prevalencia de prediabetes se incrementó entre el 6 y el 12%. Si lo traemos al cono sur de América Latina, el estudio CESCAS mostró exactamente lo mismo. En la población de Temuco, Chile, Bariloche y Marcos Paz en Argentina, y Pando, Canelones en Uruguay, mostró que en un estudio poblacional entre 35 y 74 años, el 70%, y escucharon bien, el 70% de la población que vive en el cono sur tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular. O sea que buscar pacientes de bajo riesgo en nuestros consultorios es una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen hipertensión arterial. Tiene un sesgo este estudio que se midió la presión arterial una sola vez, pero con ese sesgo tenemos 40% de hipertensión. Se midió colesterol, HDL y triglicéridos, y el 58% de la población tiene criterio de dislipemia, como vamos a ver ahora. La diabetes ya llegó como epidemia, y lo que decía hace 20 años la Organización Mundial de la Salud, que se iba a duplicar la prevalencia, ya llegó, ya lo tenemos acá, porque era del 6% y ahora es del 12%. Y lo que está definido en Estados Unidos como prediabetes, nosotros tenemos una prevalencia de síndrome metabólico del orden del 37% en población adulta. La dislipemia que tenemos nosotros no es la de la costa este de los Estados Unidos, sino que somos mucho más parecidos a México que a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque claramente nuestra dislipemia es la llamada dislipemia que vamos a ver después de la tríada aterogénica, donde lo que tenemos es bajo HDL colesterol y aumento de triglicéridos. Son pocos los pacientes que tienen solo aumento de LDL colesterol. Y hoy en día, además, lo que está sucediendo es que las mujeres, y sobre todo las mujeres posmenopáusicas, son las que están definiendo el síndrome metabólico porque son las que tienen más triglicéridos en nuestra población aún que los varones. ¿Y por qué es importante lo que estamos hablando? Porque la causa número 1 de mortalidad en América Latina es la enfermedad cardiovascular. Y se mueren 1 millón de personas por año en Latinoamérica, de las cuales el 42% corresponde a cardiopatía isquémica, el 30% al mal llamado accidente cerebrovascular, porque no es un accidente y no es cerebrovascular, o sea, es un evento vasculocerebral, y el 12% es por hipertensión, por enfermedad, cardiopatía hipertensiva. Ahora, fíjense ustedes, del estudio PURE, donde Argentina participó, en pacientes que ya habían tenido eventos, ¿cuántos de esos pacientes recibían antiplaquetarios? Y miren ustedes lo que pasa. En los Estados Unidos y en Europa, la mitad de la población. En Latinoamérica, solo el 28%. En beta bloqueantes es un poquito mejor, de 38% a 29%. Es un poquito mejor en IECA, es 45% a 37%, y es lamentable en estatinas. Del 52% de la prevalencia de utilización de fármacos que tiene el primer mundo, nuestro mundo usa menos de 3 veces de lo que usan de estatinas en pacientes que ya se infartaron, en pacientes que ya tuvieron un stroke, o sea, prevención secundaria. Aún en esa población, solo el 15% usan estatinas. Bien, entonces, como resumen de esta primera parte, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la región, la dislipemia es uno de los factores causales más importantes y el grado de control a nivel poblacional es absolutamente insuficiente. Si tenemos que hablar de medicación protectora vascular en diabetes, vamos a hablar de antidiabéticos y no de hipoglucemiantes, vamos a hablar de estatinas, vamos a hablar de bloqueo del sistema de renina-angiotensina, con diferencias entre los IECA y los ARA2, y en algunos pacientes, seguro en prevención secundaria, y discutible en algunos pacientes de prevención primaria, el uso selectivo de ácido acetilsalicílico. Vamos a hablar hoy de estatinas. Y cuando hablamos de estatinas, tenemos que hablar entre la relación del LDL alcanzado por nuestros pacientes y los cambios que se producen en el volumen de la placa.
Y entonces lo que queremos, y esto es lo que le tenemos que transmitir a nuestros pacientes, no es bajar el colesterol, sino evitar la progresión de la enfermedad y en los pocos casos que se puede, regresar la placa. Pero por sobre todas las cosas evitar la progresión, independientemente de que cuánto bajemos el colesterol, aunque es importante después ver cuánto lo bajamos. Pero el concepto es que vamos a usar las estatinas para detener la progresión de la enfermedad, para que la placa no crezca y que una placa vulnerable se vuelva no vulnerable, y en algunos casos, como sucedió en el estudio Saturn con rosuvastatina 40 o en el estudio Asteroid con rosuvastatina 40 y en la otra rama del Saturn con atorvastatina 80 miligramos, regresar la placa. En diabetes específicamente, la terapéutica con estatinas beneficia sin duda a los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Desde cuándo se sabe esto? Desde hace 18 años. Desde que se publica el estudio HPS, que lo organizan en Inglaterra a través de la Universidad de Oxford, y se ve que los pacientes diabéticos que estaban recibiendo simvastatina, pero no simvastatina 10 miligramos, 40 miligramos de simvastatina, son los pacientes que tienen una reducción del 24% de puntos finales duros. Y el estudio que fue diseñado específicamente para pacientes diabéticos fue el estudio CARTS, sobre casi una población de 3.000 pacientes, de entre 40 y 75 años de atención primaria, que no tenían historia de enfermedad cardiovascular previa, y tenían uno de estos, retinopatía, albuminuria, o sea, enfermedad microvascular, hipertensión o tabaquismo. Se les dio una intervención con un fármaco que utilizamos habitualmente, con una dosis que utilizamos habitualmente, atorvastatina 10 contra placebo, y el punto final fue síndrome coronario agudo, revascularización coronaria y accidente cerebrovascular. ¿Y qué sucedió? Claramente en esta población, en el endpoint primario se redujo en forma significativa en un 27%, los eventos coronarios agudos se redujeron también en forma significativa, el stroke se redujo en forma significativa en un 48% en esta población y se cumplió con el objetivo, que es decir, entre 40 y 75 años, ahora vamos a ver las guías en función de este estudio, cambiaron el objetivo y a partir de aquí había que utilizar fármacos en diabetes, estatinas, para bajar los niveles de colesterol. De aquí aparecieron las nuevas recomendaciones en el año 2014, donde se establecieron 4 grupos. Que tenían enfermedad cardiovascular previa, entre 40 y 75 años, y tenían un riesgo de infarto o de ACV a 10 años, sin enfermedad cardiovascular previa, de 7.5% o más, tienen indicado tratamiento con estatinas. Los sujetos que ya tuvieron historia de infarto, de ACV, de angina estable o inestable, de enfermedad arterial periférica, accidente isquémico transitorio o revascularización coronaria o de otras arterias, prevención secundaria, sin duda, tienen indicación de estatinas. Los sujetos de 21 años o más con un LDL mayor de 190 miligramos por decilitro deben recibir estatinas e investigar en este grupo la hipercolesterolemia familiar. Y los pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2, entre 40 a 75 años de edad, ya en las guías del 2013 y 2014 está indicado el tratamiento con fármacos. ¿Qué fármacos? Bueno, vamos a tratar de ver qué es moderada intensidad y qué es alta intensidad. Cuando hablamos de moderada intensidad, que va a depender entonces, y aquí viene la disociación y la dicotomía entre valores de presión de LDL y riesgo cardiovascular, los que tienen un riesgo cardiovascular que vamos a ver que es moderado, vamos a tener que tratar de reducir el LDL y colesterol entre 30 y 50%. ¿Cuáles son las drogas que pueden hacerlo? En Estados Unidos se comercializa la lovastatina todavía, 40 miligramos, en Argentina no hay más, la pravastatina tampoco la tenemos. Si usamos simvastatina en esta población, la dosis es 40 miligramos, que es la dosis donde en los estudios se demostró que había moderada intensidad. La atorvastatina entre 10 y 20 miligramos y la rosuvastatina lo ponen en las guías entre 5 y 10, pero la verdad que con 5 yo no encontré jamás un solo estudio donde hayan reducido eventos cardiovasculares, con 10 miligramos sí. Si hablamos de alta intensidad para reducir más del 50% de LDL y colesterol, hay solamente 2 estatinas y no hay más. Atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos. Ahora, ¿todos los pacientes responden igual a las estatinas? Los que hacemos consultorio sabemos que esto no es así, que muchas veces le damos a un paciente 10 miligramos de una estatina y se le derrumba el colesterol, y otras veces le damos 10 miligramos y no pasa nada. Bueno, lo mismo mostró el doctor Reitker en el estudio Júpiter.
Miren, para poder alcanzar este nivel de reducción de riesgo de 4.8, el 45% de los pacientes del Júpiter con 20 miligramos de rosuvastatina respondieron con un descenso mayor de 50% del colesterol. Pero hubo un 30% de los pacientes que tuvieron una reducción de riesgo que estuvo acá, en menos del 50%. Y ese grupo de pacientes es este, que claramente lo que tuvo no fue cumplir con el objetivo de más de 50%. Y después hay otro grupo de pacientes que también lo vemos, que no solamente no les baja el LDL, sino que con estatinas puede no cambiar o subirles. Y esto es lo que en la clínica de todos los días se ve. Acá están los pacientes hiperabsorbedores, que son aproximadamente el 10%, que tienen estimulado su receptor de Niemann-Pick en el yeyuno y que se benefician con ezetimibe. O sea que claramente hay diferentes poblaciones en este mismo estudio, donde por supuesto en promedio dio un 44% de reducción del punto final primario. Como pueden ver, no vamos a solucionar el tema de los lípidos solo con las estatinas, por eso aparece la segunda línea. Y la segunda línea es estatina más ezetimibe, comparado con estatina sola. El primer estudio que demostró esto fue el estudio IMPROVE-IT, que mostró una disminución leve de riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con alto riesgo que tenían un síndrome coronario agudo. Y esta diapositiva se la agradezco a la doctora Melina Guerín, porque ella descompuso los eventos de los pacientes en total, que ustedes ven que la reducción había sido significativa, pero que realmente el riesgo absoluto no era muy importante. 2% nada más de reducción de riesgo absoluto con un número necesario a tratar de 50. Ahora, cuando uno diferenciaba de los 18.444 pacientes, había 5.000 pacientes diabéticos. ¿Qué pasaba en los pacientes no diabéticos? El estudio no dio significativo. Ahora, en los pacientes diabéticos sí había una significancia estadística y además una reducción de riesgo absoluto de 5.5% con una NNT de 19 pacientes. O sea que el ezetimibe asociado a simvastatina 40, en este caso, tuvo una reducción en los diabéticos del orden del 14%. Por eso no es lo mismo utilizar ezetimibe con una estatina en un paciente diabético que en un no diabético. Pero en un paciente diabético claramente esta segunda línea está demostrada. Y cuando no tenemos éxito tampoco con la segunda línea, lo no hoy en día es el tratamiento con los inhibidores de PCSK9, como pasa en el estudio Fourier. Bueno, lamentablemente no me salió, no me sale en la diapositiva, pero créanme que se separan las curvas claramente en el estudio Fourier y fundamentalmente se separan en los pacientes diabéticos con evolocumab. Y algo que nos enseñó el estudio STENO2 y que hay que mirarlo bien, porque fue un estudio con un tratamiento multifactorial, pero resulta que no se controlaron todos los factores de riesgo de la misma manera. Y fíjense ustedes cuáles fueron los dos factores de riesgo, los dos elementos que hicieron que hubiera una reducción significativa en los eventos del STENO2. Se los señalo. Reducción de la presión arterial sistólica en forma significativa con criterio de menos de 130 y reducción del colesterol con tratamiento de estatinas en esta población de diabéticos tipo 2 con microalbuminuria, como era la población del estudio STENO2. Ahora, hasta el año 2019 hablábamos de 40 a 75 años y no sabíamos qué pasaba después de los 75 años. El Lancet del año pasado nos vino a enseñar que la eficacia y la seguridad de la terapia con estatinas también es posible en gente mayor. Y que en pacientes entre 70 y 75 años o en pacientes mayores de 75 años sigue siendo efectivo el tratamiento con estatinas en esta población. Por lo que a partir de este estudio se define que ya no es cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor en el tratamiento con las estatinas, sino además también cuanto más tiempo de tratamiento mejor para que actúe como antiinflamatorio en la pared arterial y tratemos de evitar la progresión de la placa. Ahora, hicimos todo lo que pudimos con las estatinas, acá están muchos de los estudios, y resulta que lo que queda es un riesgo residual. ¿Y qué es el riesgo residual? Y bueno, el riesgo residual es el riesgo vascular residual, aquel que permanece tras haber disminuido el LDL a valores óptimos, y aún así los pacientes tienen aumento del riesgo cardiovascular. Y esto tiene que ver con lo que fácilmente podemos ver en la clínica y calcularlo, o ya nos lo dan calculados, que es el no HDL como predictor de riesgo. Y que en los pacientes diabéticos es fundamental. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos lo que tienen es, al igual nivel
LDL colesterol tienen más partículas de LDL. Lo que tienen es más apolipoproteína B. Y como tienen más apolipoproteína B, tienen mayor riesgo residual cardiovascular. Y es por eso cuando el no HDL está por encima de 30 miligramos por decilitro del LDL como objetivo, tenemos que pensar ahí que hay un riesgo residual y que el paciente no se va a beneficiar solamente con estatinas. Tanto es así que para el año 2008, el consenso conjunto de la Asociación Americana de Diabetes y la Fundación del Colegio Americano de Cardiología pone, y esto ya está desactualizado, pero lo muestro para ver cómo empezó la película, que si uno tiene enfermedad cardiovascular o tiene diabetes mellitus tipo 2 más 1 o más factores de riesgo, el LDL a considerar como objetivo es menos de 70. El no HDL, como yo les decía, es no más de 30 del LDL, o sea, siempre menos de 100, y si uno puede medir ApoB en su lugar de trabajo, debe ser menos de 80. Ahora, si yo tengo alto riesgo cardiovascular, con 2 o más factores de riesgo, o tengo diabetes mellitus sin factores de riesgo, todavía en esta época hablábamos de menos de 100, de menos de 130 y de menos de 90 de ApoB. Y cuando hablamos de tríada aterogénica, entonces les recuerdo que tiene que ver con la elevación de los triglicéridos plasmáticos, un bajo nivel de HDL y LDL pequeña y densa. Esto es lo que denominamos tríada aterogénica. Y los pacientes con tríada aterogénica, que casualmente son los pacientes que tienen síndrome metabólico y diabetes, tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio. En esta tríada aterogénica, cuando uno analiza el colesterol total, que está compuesto por el VLDL, IDL, LDL y HDL, el objetivo inicial siempre es alcanzar la meta de LDL colesterol. Pero en aquellos pacientes que siguen con triglicéridos elevados y aún los que tienen mayor riesgo cardiovascular por el riesgo cardiovascular residual, esos pacientes van a tener que ser tratados. Y en los pacientes con dislipidemia mixta, entonces, van a continuar los triglicéridos elevados a pesar de que alcanzamos las metas de LDL colesterol, y lo importante en esos casos es alcanzar también la meta del no HDL colesterol para reducir el riesgo residual. ¿Cómo es la farmacoterapia de las dislipidemias cuando hablamos de dislipidemias mixtas? Tenemos que nombrar a los fibratos. ¿Por qué nombro a los fibratos? No son los fármacos que más evidencia tienen, y ahora lo vamos a ver, pero son los fármacos de primera elección porque es lo único que tenemos hoy en día después del fracaso del ácido nicotínico para las dislipidemias mixtas y para las hipertrigliceridemias. ¿Cuáles de ellos? El fenofibrate, el genfebrosilo, el ciprofibrato, el bezafibrato, el fenofíbrico. ¿Se pueden utilizar con estatinas? La respuesta es sí, excepto el genfibrosilo. El genfibrosilo no se puede utilizar ni se debe utilizar, está formalmente contraindicado, fue uno de los accidentes ocurridos en conjunto con la serivastatina. ¿Cuáles son las cualidades de los fibratos? Son agonistas PIPAR-alfa, disminuyen los triglicéridos y aumentan poco el HDL, pero algo lo aumentan. Tienen efectos pleiotrópicos, disminuyen la resistencia a la insulina, tienen un efecto antiagregante plaquetario, disminuyen el fibrinógeno, disminuyen la PCR de alta sensibilidad y tienen un leve efecto uricosúrico. Este es un ensayo, un análisis post-hoc, que es el estudio del estudio acordeón. ¿Qué es el estudio acordeón? El estudio acordeón fue el seguimiento a 10 años de los pacientes del estudio ACORD. Como ustedes recordarán, los pacientes del estudio ACORD habían mostrado el fracaso del descenso del tratamiento intensivo de la presión arterial, porque eran, les repito, pacientes de más de 15 años de evolución de diabetes, o sea, muy vasculares, y que todos tenían un evento previo. En esos casos, el tratamiento intensivo, excepto para stroke, fue peor que el tratamiento no intensivo. Pero lo que sucedió, y que está publicado hace poquito este año, es que en un subgrupo de pacientes del estudio ACORD que se lo siguió en el tiempo con dislipemia mixta, sí hubo una reducción de eventos cardiovasculares cuando se adicionó fenofibrato. ¿Y por qué? Porque se asoció esto con lo que se llama el legado de mejorar la supervivencia después del seguimiento posterior al ensayo. Es como si hubiera un efecto a largo plazo en la medida en que se agregaron los fibratos en esta población con dislipemia mixta. ¿Dónde están indicados? En dislipemias mixtas, en pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular residual, o sea, diabetes y síndrome metabólico con aumento del no HDL colesterol. Dislipemias con HDL bajo y triglicéridos elevados, síndrome metabólico. Hipercolesterolemia que sea refractaria al tratamiento con dosis convencionales de estatinas e hipercolesterolemias secundarias a HDL bajo.
¿Cómo vinieron después, en el tiempo después del 2014, las recomendaciones de diabetes y lípidos de las guías? Las guías europeas del año 2016 clasificaban al paciente diabético con daño de órgano blanco, aunque no hubiera tenido un evento previo, sino ya con daño de órgano blanco, como muy alto riesgo cardiovascular. Y el objetivo de LDL en esta población era de menos de 70 miligramos por decilitro, o por lo menos una reducción del 50% de LDL del colesterol. Y de alto riesgo clasificaba a todos los pacientes diabéticos con un objetivo de LDL menor de 100 miligramos por decilitro, o por lo menos 50% de reducción si había un LDL basal entre 100 y 200 miligramos por decilitro. El año pasado, las cosas se pusieron más estrictas todavía. Y ya la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Europea de Cardiología muestra que para reducciones mayores del 50% en pacientes con alto riesgo cardiovascular o diabetes, tenemos un logro en una meta de LDL de colesterol en alto riesgo de 70, no en muy alto riesgo, en alto riesgo cardiovascular. Y en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, después de los estudios que se hicieron, como el Fourier y el estudio Odyssey con alirocumab y con evolocumab, menos de 55 miligramos por decilitro en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, para ir cerrando, en los pacientes a mí me gusta siempre hacer un checklist de lo que tenemos que hacer y no nos tenemos que olvidar. En diabetes, obviamente, primero y principal, control glucémico óptimo. Usualmente menos de 7%, podemos discutir, no en todos, por supuesto. Control óptimo de la presión arterial, menos de 140-90 menos, por lo menos. No en todos, es cierto, en algunos pacientes podemos ir más abajo. Y en cuanto a lípidos, un colesterol de LDL de menos de 100 miligramos si se decide tratamiento, siempre. Y medicamentos cardioprotectores que van a ser independientes de la presión arterial basal o del LDL basal, bloqueo del sistema renina-angiotensina, estatinas y, si está indicado, aspirina. Por supuesto, ejercicio, alimentación saludable y dejar de fumar. Como conclusión, las terapéuticas con estatinas se deben utilizar para reducir el riesgo cardiovascular en adultos con diabetes mellitus en cualquiera de las siguientes ocasiones. Si el paciente diabético tiene enfermedad macrovascular clínica, con un grade A y level 1, esto es evidencia 1A. En pacientes mayores de 40 años, es 1A en diabetes tipo 2 y es consenso de expertos en diabetes tipo 1. En diabéticos menores de 40 años, que tengan uno de los siguientes factores, es consenso, no tenemos evidencia dura. Si la duración de la diabetes en menores de 40 años es mayor de 15 años de duración, o sea, estamos hablando de un paciente probablemente vascular, y tiene una edad mayor de 30 años, o tiene complicaciones microvasculares, por definición de consenso de expertos, esos pacientes también deberían recibir estatinas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Una vez más, una charla súper clara y súper interesante, así que muy agradecida. Ahora, antes de darle lugar a las preguntas de la audiencia, que fueron unas cuantas las que iban apareciendo mientras tanto Pablo como vos iban realizando sus disertaciones, vamos a darle la palabra a nuestros panelistas. En principio, al doctor Horacio Carvajal, a ver si quiere hacernos algún comentario al respecto de las charlas o alguna pregunta, Horacio. Sí, bueno, primero quiero agradecer a la SAJA por la invitación que me permite participar en este webinar y felicitar a ambos expositores porque realmente las presentaciones han sido muy buenas, completas y sobre todo prácticas. Y tengo alguna pregunta, sí. Voy a empezar por Pablo. Pablo, ¿vos harías o verías alguna circunstancia en los normales altos, que no son hipertensos, como para indicar antihipertensivos? Bueno, gracias por la pregunta, Horacio, porque sí, es una población, es interesante hay algunas cosas que hablan a favor y otras en contra. Yo hace algunos años atrás, en una población que eran los que se llamaban prehipertensos o normales altos, se hizo un estudio, fue el estudio Trophy,
que lo que hizo fue tratar a los pacientes con candesartán y no eran hipertensos. Y se vio a ver cuántos después desarrollaban hipertensión en largo plazo. Y claro, por supuesto que mientras estuvieron tratados con candesartán, los tratados desarrollaron menos hipertensión, pero cuando se suspendió el candesartán, las curvas empezaron a acercarse y parecería que como efecto preventivo para el desarrollo de hipertensión, por lo menos el dato es menor. Yo creo que hay una publicación bastante, o una presentación bastante reciente que de alguna manera responde a esto, que fue esta publicación de o presentación, porque yo todavía no vi la publicación en sí, de los trialists que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología, donde se vio de que independientemente del valor de presión arterial de los pacientes, y se hacían grupos desde menos de 120 milímetros de mercurio a menos de 160 milímetros, o sea, 120, 130, 140, 150 y 160 milímetros de mercurio, bajar la presión arterial, en este caso, por ejemplo, 5 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica lograba una reducción de eventos cardiovasculares de 10%, independientemente de que los pacientes tuvieran la presión inicial que tuvieran, y ahí estaban estos prehipertensos o normales altos, e independientemente que esto fue tensión primaria o secundaria, porque fue un análisis en que incluyó pacientes con eventos cardiovasculares previos y sin eventos cardiovasculares previos. Yo particularmente, si uno quiere buscar algo práctico, yo no estoy indicando tratamiento farmacológico a estos pacientes, sí claramente cambios al estilo de vida durante un tiempo determinado. Y lo otro que a veces sí define es que hay algunos de estos normales altos que sin embargo tienen mucho daño a órgano blanco, y si tiene mucho daño a órgano blanco me veo claramente tentado a tratarlo farmacológicamente. Entonces yo creo que más allá del número, lo que importa es como tratamos de definir este webinar, ¿no? Y es importante el número, es importante el riesgo. Y yo puedo tener un paciente con 135, pero que tiene mucho daño a órgano blanco, bueno, ese paciente seguramente lo voy a tratar farmacológicamente. Sí, por otra parte, muchos de esos daños en órgano blanco ya per se son indicación del uso de algún antihipertensivo. Por ejemplo, no sé, antecedentes de un infarto de miocardio, ¿no? Que uno, así que uno utiliza. Pero en general, en los normales altos, uno no utiliza fármacos para descender más la presión. Sí, igual creo que como concepto uno debería decir que siempre que tiene un normal alto en el consultorio es indicación de mapa, porque hay un grupo de hipertensos ocultos ahí que uno cree que son normales altos y verdaderamente no lo son. Está bien que no hay ningún estudio con mapa que tratando a los hipertensos ocultos que eran normales altos haya mostrado disminución de eventos. Tampoco hay, no existe. Ese es el estudio máster y todavía no está hecho. Pero claramente hay mayor prevalencia, sobre todo si es diabético, de hipertensión oculta, así que merecen esos pacientes tener un mapa. Sí, y muchos tienen hipertensión nocturna en ese grupo. Exacto, sí, u ortostática, solamente tienen hipertensión al ponerse de pie. Exactamente. Gracias. Una pregunta para Gabriel. Sí. Vos mencionaste ahí en el checklist ese al final, en prevención cardiovascular, una serie de drogas, sí, donde estaban incluidas IECA y antagonistas de los receptores de la angiotensina. Da la impresión de que no son iguales, digamos, a pesar de que a veces se usan como reemplazo uno de otro, pero sí, ¿cuál es tu opinión con respecto a las diferencias que existen fundamentalmente para reducir el riesgo cardiovascular y también para tratar a los diabéticos hipertensos? Bien, muy buena la pregunta porque es una cosa práctica de todos los días. Primero y principal, los ARA2 no son IECA sin tos, sino que son otro grupo de fármacos, otro grupo de drogas que actúan por mecanismos de acción totalmente distintos. Si bien son inhibidores del sistema renina-angiotensina, los mineralocorticoides también actúan en el sistema renina-angiotensina, los antagonistas, ¿no? Los inhibidores de la renina, como el alisquirén, también actúan, cada uno actúa en un lugar diferente y no tienen los mismos efectos. Si vos me decís cuál es la evidencia que hay de tratamiento en diabetes,
está a favor de los IECA y no a favor de los ARA2, excepto a nivel renal, donde con nefropatía ambos grupos de tratamiento empatan. Ninguno de los dos le gana a ninguno, pero empatan. Ahora, sin lugar a dudas, a nivel cardíaco, para prevención de enfermedad coronaria, es mucho más eficiente en cuanto a reducción de morbo y mortalidad y de enfermedad cardiovascular por angina de pecho y enfermedad coronaria, los IECA que los ARA2. Y ni hablemos en insuficiencia cardíaca. O sea, ningún ARA2 ha demostrado superar al captopril. Al captopril, no estoy hablando del resto de los priles. Y en cambio, sí a nivel renal hubo algún empate, y probablemente a nivel del sistema nervioso central sea más importante la bradiquinina que la angiotensina 1,7. Y quizás lo que se mostró a nivel cerebral es que la combinación de un IECA con un diurético, que es diferente que el IECA solo, podía llegar a mejorar lo que fuera el stroke, como lo mostró el estudio Progress, que no fue perindopril solo, sino perindopril e indapamida, y que compitió contra el leprosartán en el estudio Moses, donde un ARA2 fue prácticamente similar en cuanto a reducción de eventos duros post-stroke. Lo mismo se demostró a nivel renal, con diferentes mecanismos de inhibición de la proteinuria. Ninguno de estos fármacos ha reducido mortalidad a nivel renal, porque todos han reducido duplicación de creatinina, macroalbuminuria, o sea, proteinuria, o tiempo de inicio de diálisis, pero no mortalidad. Probablemente porque no se le dio el tiempo del ensayo clínico para que lo pudieran, pero no lo demostraron. Pero claramente, así como hay empate a nivel renal, empate también si uno lo usa con diuréticos, el IECA a nivel neurológico, claramente a nivel vascular endotelial y a nivel cardíaco, yo prefiero el uso de inhibidores de enzima de conversión. Gracias. Bueno, creo que es el turno para Martín, si tenés seguramente algún comentario o alguna pregunta para los disertantes que vos quieras hacer. Sí, quiero felicitarlos a Pablo y a Gabriel por la excelente charla, realmente clarísima. Y yo en realidad quería plantearles a los dos un caso clínico. Un paciente diabético que ha tenido un infarto agudo de miocardio, que después del infarto agudo de miocardio quedó con una fracción de eyección moderadamente baja, pero está asintomático, estrictamente basado en lo que ustedes dijeron, en las guías, incluso en las nuevas guías de diabetes, tendría indicación de antiagregación plaquetaria, sí, 1 o 2 fármacos de acuerdo recibió no estén, exacto, estatinas, sí, probablemente con ezetimibe, sí. metformina, No sé, probablemente, bueno, pongámoslo, pero seguro, independientemente de los niveles de hemoglobina glicosilada, tendría indicación de un inhibidor del cotransportador sobre eso glucosa. Sí. Bien. IECA. ¿Sí? Sí, IECA. Sí. Beta bloqueante. Sí. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y de acuerdo a las metas que nos planteó Pablo, probablemente con estos fármacos por ahí no llegamos a 130-80 y seguramente necesitaríamos 1 o 2 más antihipertensivos y se me acabaron las manos. No tengo más dedos. Estrategias para lograr esto. Estrategias, barreras. ¿Cómo llevamos esto al mundo real? Progresivamente, todo de golpe, prioridades. A ver, yo creo que ese caso que planteás, que a priori uno dice, uy, que tiene todo. Bueno, esos casos que tienen todo hay montones. O sea, yo Sí, particularmente por eso, sí. veo muchísimos pacientes así, Y sobre todo estando asintomático. en un instituto cardiológico, o sea que de estos pacientes veo de todos los colores. Yo creo que ¿en qué paciente se ha demostrado que reducir la presión arterial más rápidamente logra mejor efecto? Son justamente los pacientes de más alto riesgo. Yo creo que el value podemos discutir un montón de cosas con respecto a si fue mejor valsartán, si fue mejor amlodipina, y depende cómo lo analices, y depende qué subanálisis hagas, da uno, te da el otro, pero lo que claramente mostró el value, que la presión hay que bajarla y que hay que bajarla rápidamente en la medida de lo posible. Entonces, yo creo que estos son pacientes donde cada minuto con presión alta tienen un altísimo riesgo
y los pacientes con fracción de eyección reducida, o sea, no llega a ser un cuadro severo, pero que tiene una fracción de eyección medianamente reducida, se benefician muchísimo cuando uno les baja claramente la poscarga. Entonces, estos pacientes hay que bajarle la presión arterial. ¿Qué estrategia? Yo creo que en estos pacientes hay que utilizar combinaciones, y cuando tengo que utilizar combinaciones de fármacos, lo que se me ocurre sin ningún lugar a duda es que le tengo que dar un inhibidor de la enzima de conversión, preferentemente. Como dijo Gabriel, en pacientes con infarto, los bloqueantes de receptores de la angiotensina no han demostrado ser mejores que un IECA. Sin ningún lugar a duda, usaría un IECA, sin ningún lugar a duda lo combinaría lo más factible que con un calcio antagonista inicialmente, y sería un calcio antagonista dihidropiridínico, y seguramente en la mayoría de estos pacientes voy a necesitar un diurético. Y ahí entra el otro tema, ¿no? Porque si el paciente tiene los inhibidores SGLT2, probablemente ya tenga cierto efecto diurético y está la lucha esa si hay que aparte dar un diurético más. Pero yo voy a dejarle los SGLT2 a Gabriel, porque que tiene mucho más experiencia en este tema. Yo utilizaría un diurético, y la verdad es que cada día me veo menos tentado a utilizar hidroclorotiazida, pero la diferencia que tiene la hidroclorotiazida es que es la que más fácil se combina y es la que más fácil está en una combinación, en una sola pastilla. Y el otro punto que creo que cuando vos hablaste de barreras, y aquí termino para dejarlo hablar a Gabriel, cuando hablaste de barreras, la gran barrera en estos pacientes es la adherencia al tratamiento. Y son todos pacientes polimedicados que toman 10 pastillas por día. Si yo puedo los 3 antihipertensivos que seguramente va a necesitar en la mayoría de los casos ponérselo en una sola pastilla, me lo va a agradecer muchísimo el paciente, y me lo va a agradecer muchísimo el futuro de ese paciente. Con lo cual, probablemente ahí mis pruritos con la hidroclorotiazida tengan que hacerse un lado, porque prefiero que tome la hidroclorotiazida y en lugar de no tomar nada, y en ese caso, si se lo pongo una triple combinación, va a ser muy útil. En la clínica a veces los pacientes nos dan la solución, porque muchos de estos pacientes tienen disminución crítica de volumen minuto cardíaco y tienen presiones arteriales bajas o muy bajas. Así que no necesariamente vamos a tener que utilizar todo el armamentario farmacológico, porque cuando medimos, yo por lo menos lo mido muy seguido haciendo cardiografía de impedancia, y estos pacientes tienen un gasto cardíaco que está por debajo de los 2 litros, de volumen minuto cardíaco estoy hablando. O sea, son pacientes que realmente uno dice cómo están caminando con litros 700, litros 800 y 7000 dinas por la calle de resistencia periférica. Entonces, esos pacientes muchas veces no necesitan demasiados más fármacos de lo que están necesitando. Los otros pacientes que tienen una fracción de eyección un poquito más alta y tienen mejor volumen minuto cardíaco, se benefician mucho con empaglifosina y con dapaglifosina. No la nombro a la cana porque ya no tenemos cana en nuestro país, y la ertuglifosina que se acaba de presentar en el último ADA no ha dado significativo, o sea, dio no inferior. O sea que de las ISGLT2 faltan todavía la presentación de la lucio-glifosina, y hay otras más dando vuelta, pero las que tienen evidencia hasta ahora son EMPA y dapaglifosina. Empaglifosina, el 100% de los pacientes del estudio de EMPA-REG tenían eventos cardiovasculares previos, donde el más frecuente era el infarto agudo de miocardio. Y el estudio de DECLARE con dapaglifosina, el 65% de los pacientes tenían eventos cardiovasculares previos y 35% no tenían eventos, sino solo muchos factores de riesgo en conjunto. O sea que tenemos 2 estudios y el CANVAS con canaglifosina también, tenemos 2 estudios que claramente han mostrado reducción de puntos finales duros y sobre todo reducción de la insuficiencia cardíaca, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. El efecto diurético o natriurético de estos fármacos es posible que exista, y de hecho existe, en las primeras semanas, pero posteriormente se va alcanzando un estado de equilibrio, y hoy en día se cree que tienen más un efecto miocárdico intracelular, dependiente del NAT-fosfato, dependiente de cotransportadores, dependiente del leve incremento de cuerpos cetónicos y de la toma de energía por otro mecanismo que no sea el mecanismo clásico, varios mecanismos, pero claramente los pacientes mejoran. Ya se ha demostrado que esto también sucede en insuficiencia cardíaca no diabética, así que este es un grupo de fármacos que han venido
para quedarse, protegen el riñón de una manera impresionante en todos los ensayos clínicos, los puntos finales renales, y esto es fundamental en diabetes, porque todos sabemos que la primera causa de entrada de diálisis en el mundo es la diabetes. O sea que en la medida que protejan al riñón, retardando el inicio de la entrada a diálisis por mejorar la hiperfiltración, es útil. Y en el diabético particularmente, en el riñón, nosotros tenemos estimulado el sistema renina-angiotensina, con lo cual tenemos vasoconstricción siempre de la arteriola eferente, y por eso todos los ensayos clínicos han sido con IECA o con ARA2. Ninguno de estos estudios se hizo sin IECA o sin ARA2, son estudios add-on. Y lo que hacen justamente mejorando el feedback túbulo-glomerular es producir vasoconstricción de la arteriola aferente, con lo cual cae el filtrado glomerular, y no hay que tener miedo por esto, porque cae el filtrado glomerular de los glomérulos sanos, que son los glomérulos que están hiperfiltrando y que se van a empeorar si uno deja que sigan hiperfiltrando. Inicialmente hay una leve caída de filtrado glomerular que hay que tolerarla. Y a nivel cardíaco han demostrado, pero con claridad, que son excelentes fármacos para reducir la insuficiencia cardíaca. Así como los análogos de GLP-1 también ha demostrado reducción de mortalidad cardiovascular, pero por otro mecanismo, porque no han reducido la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Con lo cual, para el futuro, tal vez alguna combinación interesante, cuando tengamos el semaglutide por vía oral, podría llegar a ser un inhibidor, un análogo de GLP-1 por vía oral con empaglifosina o con dapaglifosina. Pero coincido con vos, Pablo, que son la droga de elección, tanto que en las últimas guías europeas dicen claramente que la única indicación para no usar en forma obligatoria metformina como primer paso son aquellos pacientes que requieren un tratamiento antidiabético y han tenido un evento cardiovascular previo. Bien. O sea, ¿puedo decir que las prioridades serían empaglifosina, IECA y estatinas? Si yo tuviera que decir, bueno, de todo el paquete farmacológico, ¿cuáles son las prioridades, las que no debiesen faltar nunca? Y el beta bloqueante tampoco, por lo menos el primer año. Y el beta bloqueante, perfecto. Sí, al menos yo el iba a primer decir año. eso. El beta bloqueante probablemente durante el primer año. El efecto protector luego del primer año hoy está claramente Exacto. discutido. Sí. Tal cual. Y así que ahora también depende de qué fracción de eyección tenga el paciente, ¿no? Porque Sí. a menor fracción de eyección el uso del beta bloqueante gana un poco más de fuerza. Así que bueno, habría que ver eso. Esos 4 grupos de fármacos yo creo que hoy en día son los que tenemos que indicar. Bueno, genial, súper completa la discusión. Creo que con esto también vamos resolviendo algunas de las preguntas. Son muchas las preguntas que tenemos de la audiencia. Intento leerles, aunque sea algunas, para ir contestando en forma rápida. Quizás después el resto de las preguntas que queden las podamos responder y colgar en la página web de Saja, como venimos haciendo. Sí, Así sí. que no se preocupe la gente de la audiencia. A ver, comienzo con algunas de las que creo que podemos responder más rapidito. A Pablo le preguntaba al doctor Sergio Visani por qué le parecía que los objetivos terapéuticos siempre estaban formulados en función de mediciones de la presión arterial de consultorio y no se tomaban los valores de MAPA o MDPA para hacer estos puntos de corte. Muy bueno. Lo que pasa que es una excelente pregunta y es una pregunta que nos venimos haciendo en realidad con esto, porque con MAPA y con MDPA por ahora lo que está establecido más o menos es cuál sería los niveles que definen hipertensión o no, pero no hay estudios de seguimiento a largo plazo que permitan establecer valores objetivos. Hay pequeños estudios, hay algunos análisis del grupo IDACO, del grupo IDOCO, o sea, que estableció algunos criterios de objetivo, pero no hay un objetivo terapéutico definido por MAPA y por MDPA. Yo creo que esto es una deuda que tenemos, que hay que definirlo de esa manera, porque así como hoy exigimos para hacer un diagnóstico correcto de tener mediciones fuera de la consulta médica, también nos tendría que dar para saber si estamos dentro del objetivo o si nos hemos pasado de objetivo, porque uno ve cuando informa estudios y todo de que de golpe nos encontramos muchos pacientes que en la consulta tienen 130, 80, pero cuando uno ve un monitoreo de presión arterial tiene 110, 70 o 110, 60 y uno dice,
¿estoy haciéndole bien o no tanto a este paciente con ese valor? Yo particularmente siempre me surge la duda. Entonces me parece que es una deuda, no está definido los valores objetivos por esta técnica. Sí, sobre todo te completa en ancianos, donde a mí a veces me da terror, porque en pacientes ancianos los objetivos, obviamente que por mapa debería ser un poquito más alto de lo que tenemos, y realmente cuando uno ve mapas con 120, 115 en sujetos ancianos, le da un poquito de escosor. Gabriel, voy a ser todavía más contundente. En pacientes de más de 80 años ni siquiera estaba definido el valor de normalidad. De corte, claro. Monitoreo ambulatorio de presión arterial. O sea, no sabemos qué es normal. No, por supuesto. Y en el momento postprandial. Sí, postprandial y cuando se paran, que son los dos elementos más importantes. Y otra cosa que yo quería agregar de lo que decía de valores objetivos de presión arterial del sprint, que decía Pablo, hay que ir a leer en Journal of Hypertension el mapa de los pacientes del estudio sprint. Por primera vez en la historia de la hipertensión, la presión arterial de consultorio fue más baja que la presión arterial por mapa. Con lo cual yo no le creo una palabra a la medición del sprint, porque no es la medición que nosotros utilizamos. Jamás he visto que los pacientes, excepto cuando tienen, obviamente, hipertensión arterial oculta, el resto de los pacientes no tienen presión arterial más elevada en el mapa, y acá en el sprint la hubo y en forma sostenida, ¿no? Bárbaro, gracias. Acá hay otra pregunta de Julián Mineto, me parece para el doctor Gabriel Weissman, y consulta si hay algún ensayo asociando ezetimibe con estatinas en prevención primaria en pacientes diabéticos con reducción de eventos cardiovasculares. No, la respuesta es no. Sí hay ensayos con ezetimibe y rosuvastatina, con ezetimibe y simvastatina, y con ezetimibe y atorvastatina. Pero son todos estudios que se han hecho a 6 meses, al máximo al año, para reducir, para evaluar la reducción de LDL colesterol y de no HDL colesterol, pero no en puntos finales duros, no. Ok. Aprovechando que tengo acá, dice, diabetes entre 40 y 75 años, ¿es entonces sinónimo de estatinas? Sí, cualquier paciente diabético hoy en día se considera que tenga o no tenga este riesgo asociado alto o muy alto, debería recibir estatinas, no para reducir el 50%, sino una reducción entre el 30 y el 50%, o sea, una reducción moderada. Lo que está escrito en las guías europeas y del año pasado es que el diabético de bajo riesgo no existe. Existe el paciente diabético de moderado riesgo. Y el diabético de moderado riesgo, que uno dice tiene que estar en 100 miligramos de LDL o menos, ese paciente uno lo puede manejar con una reducción del 30 al 50% con dosis más bajas. 10 miligramos de rosuvastatina, 10 miligramos a 20 de atorvastatina o 40 de simvastatina. Ok, gracias, Gabriel, súper claro. Pablo, Marcelo Choi te consulta por un último estudio del grupo BPL-TTC sobre los beneficios del descenso independientemente del grupo etario y del valor inicial de presión arterial. Eso es un poco, gracias Marcelo, esa pregunta es un poco lo que yo le decía a Horacio Carvajal, es el estudio que presentó Kasem Rahimi en el Congreso Europeo de Cardiología, que fue uno de los estudios más importantes que se presentó en el Congreso, por lo menos en hipertensión arterial, es el grupo de los trialists, que después de muchos años volvió a la palestra porque no salían, y ese estudio lo que mostró es de que primero incluyó 350.000 pacientes, fueron alrededor, creo que 24 estudios, 24 trials y un seguimiento promedio de 4 años. Y lo que se vio en ese estudio que se dividió a los pacientes entre los que tenían enfermedad previa y los que vascular previa o cardiovascular previa y los que no la tenían, se los dividió por grupos etarios y se los dividió por presión arterial inicial. Y en todos los casos dio que la reducción de la presión arterial, independientemente de cuál fuera la presión inicial y si tenía eventos previos o no, o a cualquier edad, la reducción de la presión arterial redujo los eventos. Pero esto es un poco lo mismo que con menor medida mostró el metaanálisis de Etehad en el año 2016. Él mostró de que el descenso de la presión arterial de 10 milímetros de mercurio
independientemente de cuál fuera la presión inicial, incluso se vio en los pacientes que tenían menos de 140 milímetros de mercurio inicial, reducía los eventos cardiovasculares en forma significativa. Este estudio de los trials mostró que con 5 milímetros de mercurio se reduce 10% los eventos cardiovasculares totales en ambos grupos, en los que era prevención primaria o prevención secundaria, pero también redujo 14% el infarto, 13% el stroke, y me estoy olvidando algún número más. Así que es un estudio muy interesante. Lo que no está todavía, o por lo menos yo no la vi, si Marcelo, si vos la viste, yo no vi todavía la publicación del estudio, porque yo creo que es un estudio que es interesantísimo para leer un poco más, porque aparte tuvo un análisis muy diferente, fue distinto a los metaanálisis tradicionales y por eso dio resultados que son muy significativos. Bárbaro, gracias, Pablo. Le hago una pregunta más a Gabriel. Ya nos estamos acercando casi a la hora y media de webinar, así que vamos a ver si vamos concretando estas. Gabriel, el doctor José Oso dice si podrías comentar al respecto del tratamiento con estatinas en pacientes con insuficiencia renal crónica, filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, que hoy se sabe que es el 12% de los mayores de 30 años. Uh-huh. En la población de insuficientes renales crónicos hay pocos estudios, muy pocos, pero hay uno que es el estudio SHARP, que sí se hizo en pacientes con enfermedad renal crónica y que mostró realmente beneficios en el descenso del LDL de colesterol. No está hecho ningún estudio en diálisis y no tiene ningún tipo de indicación las estatinas en diálisis, porque realmente no hay ninguna evidencia. Pero en pacientes con filtrados glomerulares, en pacientes de estadio 4, sí lo han demostrado en el estudio SHARP, y entonces uno con esta única evidencia puede decir que podrían llegar a ser útiles en el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica. Perfecto. Y ya que estás contestando vos, te hago una consulta de la doctora Liliana González, que pregunta si en pacientes con dosis adecuadas de estatina, pero que no logra el control del LDL y tienen alto riesgo, si se adiciona ezetimibe, fibratos, o se pasa directamente a PCSK9. Bien, esto está muy claro, y además es una directiva de la FDA, donde hoy en día se considera que todo paciente verdaderamente intolerante a estatinas o pacientes no respondedor a estatinas, la droga de elección de asociación es el ezetimibe. Entonces, uno debería utilizar 40 miligramos de con 10 miligramos de ezetimibe, y si no logra llegar a las metas, recién ahí viene el lugar para el alirocumab y el evolocumab. No se usa ni alirocumab ni evolocumab, excepto en hipercolesterolemia familiar primaria, donde esa sí es la única indicación que está aceptada por la FDA para no utilizar estatinas o ezetimibe antes de utilizar un inhibidor de PCSK9. Bueno, si ustedes están de acuerdo, todavía quedan algunas preguntas, me parece que las podemos reservar para contestar por escrito, porque vamos a la hora y media. Me gustaría volver a agradecerles fundamentalmente a ustedes, a todos los participantes de la mesa, Pablo, Gabriel, Horacio, Martín, agradecerle a la audiencia que nos acompañó durante todo este tiempo y a Laboratorios Casasco. Y quizás para cerrar, recordar un poquito o redondear algunos de los mensajes más importantes, pero que fueron muchos a lo largo de la charla, pero en principio diríamos que si bien las guías que hablan acerca de los objetivos terapéuticos en los pacientes hipertensos señalan algunas discrepancias vinculadas, ya lo charlamos, con el método de medición, y que eso es absolutamente discutible, tener en cuenta el personalizar el tratamiento, el considerar al paciente en forma integral y no ir a objetivos numéricos estrictos, sino adecuarlos a las características propias de cada uno de los pacientes, ¿sí? Por otro lado, la relevancia de hacer diagnóstico, es decir, de conocer a los pacientes hipertensos y de controlarlos, ¿sí? Con las cifras que mostraba Pablo en algún momento de su disertación, en donde los pacientes realmente con control de sus cifras de presión arterial son un porcentaje muy bajo. Y por otro lado, recordar lo que hizo mucho hincapié Gabriel en cuanto a las enfermedades cardiovasculares como primer causa de muerte en Latinoamérica. Él nos mencionó que más de 1 millón de personas al año mueren en Latinoamérica por este motivo.
Entre estos pacientes, las dislipidemias son uno de los factores más importantes, de los factores de riesgo más importantes, y el grado de control, por los gráficos que nos mostró, era realmente pobre, insuficiente. La reducción del colesterol LDL beneficia a los pacientes diabéticos con enfermedad macrovascular, a los diabéticos mayores de 40 años de edad y a los diabéticos entre 30 y 40 años con complicaciones microvasculares o con diabetes de por lo menos 15 años de duración. Entonces eso no olvidarlo cuando vamos a tener que tomar las decisiones terapéuticas. Y en el caso del riesgo vascular residual, que es ese que permanece después de haber disminuido el colesterol LDL a valores óptimos, y en los pacientes con dislipidemias mixtas, que continúan con triglicéridos elevados a pesar de alcanzar las metas de colesterol LDL, la meta siguiente es alcanzar la meta del colesterol no HDL para reducir el riesgo residual. Así que creo que si nos llevamos, aunque sea estos mensajes del webinar, que fue sumamente rico y con mucho contenido y que abrió además muchas puertas para seguir haciendo preguntas, podemos considerar que fue un éxito. Nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos a todos el próximo jueves para un webinar más de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.